Bien chicos, buenas tardes, ¿cómo han estado? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que me copien con bastante claridad. Esperaremos unos segundos a que sus compañeros se conecten, por favor, para dar o volver a abordar el tema que habíamos dejado pendiente la anterior clase. Bien, como ustedes se acordarán, la anterior clase habíamos empezado a ver un tema bastante interesante que, independientemente de ser parte de la materia, eh, tiene que ver mucho también con el ejercicio profesional, ¿no? Y es el tema de derechos reales, tanto como institución, sino de los documentos que esta oficina de registro de derecho propietario, de carácter público además, conforme lo vimos, pues establecía. Es importante que sepamos todo lo concerniente a derechos reales, porque conforme compartíamos la anterior clase, va a ser importantísimo saber cada detalle de lo que esta oficina como registro de derecho público puede realizar, puede extender en todo sentido, ¿no? En ese sentido, habíamos quedado en el tema de ver cuáles son las características principales de esta oficina jurídica, ¿no? Bien. Bien, a ver, vamos a esperar unos segundos a los compañeros para poder abordar la materia. Mientras tanto, para no perder tiempo, pues vamos a dar inicio y volver a abordar el tema sobre derechos reales. Si ustedes se acordarán, fuera de establecer que la Oficina de Derechos Reales en Bolivia, como en cada departamento, se encuentra bajo la tuición del Consejo de la Magistratura, ¿ya? En ese sentido, habíamos establecido bajo qué principios es que la Oficina de Derechos Reales cumple con sus funciones principales, ¿cierto? Y dentro de estos principios se había establecido uno principal y muy importante, si ustedes se acordarán, como el principio de publicidad, el principio de legalidad, ¿no? Conforme vimos en el material de apoyo que utilizamos, ¿cierto? Para ir recordando un poco, todo basado en el sistema registral que utiliza principalmente Bolivia.
¿cierto? Especialmente el principio de publicidad, uno de los más importantes, porque tiene que ver con hacer público, ¿sí? O con dar publicidad del derecho propietario que tienen las personas sobre bienes inmuebles especialmente, y que se registran en derechos reales, dar a conocer quién es el propietario de ese bien inmueble, ¿sí? A raíz de ello habíamos llegado pues a establecer, fuera de los antecedentes y la evolución, qué era la matrícula en un folio real, ¿cierto? Y habíamos establecido que se asemeja al número de cédula de identidad que tenemos las personas para poder eh, ser identificados de manera precisa, de manera clara. Y es lo mismo la matrícula, es un código numérico a nivel nacional que cada uno de los inmuebles que están registrados tiene. Pues es en base a esta matrícula que no solamente se va a identificar al inmueble, dijimos, ¿cierto? Sino que también se va a identificar el país, el departamento, la provincia, la sección, el cantón, y se le va a asignar al inmueble como tal un número. Es una secuencia, dijimos, de 13 dígitos que tienen que ver con precisamente eh, darle todo eso. ¿Ya? En ese sentido, les había recomendado, ¿no? Que ya en la revisión de alguna documentación, ustedes tienen que fijarse muy bien que cada matrícula que llegue a su poder para su respectiva revisión debe contar con 13 dígitos, conforme ustedes pueden advertir en la imagen de la pantalla. Fíjense, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ni más ni menos. Debe constar de 13 dígitos. ¿Ya? El primer dígito, partiendo de izquierda a derecha, va a reflejar el departamento donde se encuentra ubicado ese inmueble. Ya está separado por un punto. Después vienen dos dígitos unidos. Esos dos dígitos unidos, también separados por un punto, van a reflejar la provincia donde eh, se va a establecer, ¿no? A ver, permítanme por favor, creo que estamos fuera de, a no haber pasado el link, con razón, perfecto, bien, ahora sí, perfecto. Ahí vamos recibiendo a los demás compañeros. Creo que este cambio de horario nos ha desubicado un poco, ¿no? Vamos a recibir a todos para continuar con la explicación de clase. Bien. Admitimos a todos. Buenas noches, chicos, a todos. ¿Cómo me escuchan? Hola, hola, ¿cómo me escuchan? Claro, Buenas noches, doctor. ¿se Buenas bien? noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Por poco no paso una clase solos, chicos. Parece que el link les ha demorado en llegar, ¿cierto? Sí, Yo decía que es raro, ¿por qué no se conectan los chicos? Bien, mientras se van conectando todos, aunque la mayoría ya están, siguen entrando a clase, vamos a retomar, les decía, estuvimos retomando el avance de
de la materia que dejamos pendiente la anterior clase, porque desde ya es un tema bastante interesante que ustedes tienen que conocer, chicos. Bien, si ustedes se acordarán, habíamos abordado el tema de los derechos reales desde un punto de vista primero institucional, ¿cierto? Estableciendo que la única institución o instancia de carácter público es pues derechos reales quien puede acreditar el derecho propietario que una persona tiene sobre un bien. ¿Ya? Vimos el origen en el derecho romano, la influencia del derecho germano, del derecho francés, pero aterrizamos en que recibimos una gran influencia del derecho romano como tal. Ahí nace una disciplina jurídica, ¿cierto? Nace el derecho registral con una serie de principios entre los cuales necesariamente va a destacar el principio de la publicidad. Por eso es que la Oficina de Derechos Reales, que en nuestro país depende o se encuentra bajo la tuición de el Consejo de la Magistratura, orgánicamente hablando, tiene como una función especial dar publicidad del derecho propietario que tiene una persona. Es el documento, el registro idóneo, único además, que certifica el derecho propietario que tiene una persona sobre un bien. Les había dicho que los gobiernos autónomos municipales del país, sea Cochabamba, La Paz, Oruro o cualquier provincia, no tienen la tuición ni la atribución para determinar ni reconocer el derecho propietario de una persona con ningún documento. Si bien emiten plano de lote aprobado, si bien emiten plano de construcción aprobado, emiten un registro catastral donde se encuentran los datos técnicos de ubicación de un determinado inmueble, estos documentos de ninguna manera reflejan ni hacen ver que la persona a cuyo nombre se encuentran esos documentos emitidos por una alcaldía son suficientes para determinar el derecho propietario. Las alcaldías como tal vienen a constituirse en instituciones técnicas, ya técnicas que realizan ciertos informes sobre un determinado bien desde el punto de vista técnico. El hecho de tener un registro catastral, el hecho de tener un plano aprobado de lote, el hecho de tener una certificación de datos técnicos, de ninguna manera significa que sean documentos válidos para hacerlos valer como títulos de propiedad. No. Que hay una interdependencia entre instituciones porque la alcaldía proporciona todo el aspecto técnico y derechos reales registra esos datos técnicos, eso es cierto. Pero la única institución que va a acreditar quién es el propietario de un determinado inmueble, quiénes fueron los anteriores propietarios de ese inmueble, es derechos reales. ¿Listo? Es derechos reales. No existe, por lo menos en Bolivia, no existe ninguna otra institución, ¿sí?, que pueda acreditar el derecho propietario sobre un inmueble. Únicamente es derechos reales. Que eso quede claro, chicos. Por eso en el ejercicio profesional, cuando ya les toque a ustedes, uno de los primeros documentos, enseguida le doy la palabra a Patricia, uno de los primeros documentos que debemos revisar y que hoy vamos a aprender qué características tiene, qué datos guarda y todo aquello, es el folio real, lo que estamos estudiando. A ver, Patricia levantó la mano primero y después Juan Marcelo. Adelante, Patricia. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Una consultita. ¿De un inmueble puede haber dos propietarios? Esto me refiero a que, digamos, una persona que se haya comprado en el 97, ya que los códigos catastrales eran antiguos a lo que es ahora el código catastral, y que hayan hecho el ingreso ambos del mismo inmueble, ya, pero con distintas matrículas, ¿puede ser? No. Que esa serie de situaciones se dan, sí. Lo que hay que aclarar es lo siguiente.
¿Dos personas o más pueden ser propietarios de un mismo inmueble? Sí, bajo la figura de la copropiedad o la propiedad horizontal. Pero que un inmueble, un mismo inmueble, pueda tener dos propietarios individualizados, cada uno con su documentación independiente, entre comillas, que alegue ser también propietario, algo ha pasado. Algo ha pasado. Eso va a ser con seguridad motivo de juicio, ¿cierto? Y precisamente para ver esa clase de detalles es que vamos a analizar hoy con bastante cuidado qué datos, qué información debemos analizar nosotros como abogados en el folio real. Es uno de los primeros documentos que debemos revisar, cuyos datos tendrían que coincidir con la documentación que arroja la alcaldía. ¿Ya? Cuando digo alcaldía estoy hablando de los gobiernos autónomos municipales. Me voy a referir como alcaldía por el denominativo más corto. No es usual y con seguridad no es legal que dos personas tengan documentos de título de propiedad sobre un mismo inmueble por separado. Algo ha tenido que pasar. Alguien ha sido estafado en ese sentido. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre y por qué el folio real que Derechos Reales emite guarda ciertos datos y ciertas características que al parecer parecerían insignificantes, pero no lo son. De ninguna manera no lo son. Ahora, el hecho de determinar quién es el verdadero propietario, con seguridad será motivo de juicio y con seguridad merecerá el pronunciamiento de una autoridad judicial en base a la revisión, pero exhaustiva y detallada de todos los antecedentes de ese inmueble, para poder llegar a determinar quién es el propietario legalmente reconocido. Pero no es usual, y esto genera juicios por doquier, no es usual que dos personas tengan una documentación sobre un mismo lote, ¿no? Sobre un mismo lote. No es usual y lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Marcelo, adelante. Buenas noches, doctor. Una consultita. Mi consulta es, ya sabemos que cuando ya tienes el folio real, ya eres propietario, o sea, ya es público, pero es un requisito indispensable el hacer registrar en la alcaldía, o solamente ya es suficiente, un ejemplo, ya es suficiente con el derecho, con el folio real, Ya. porque yo he hecho mi trámite, he sacado el folio real todo de mi bien inmueble, y me han dicho, una vez terminado esto, tienes que ir a la alcaldía a sacar un catastro, algo por así. Catastro me nombró. Entonces, Registro es una catastral. obligación y también es algo que sí o sí lo tienes que hacer. Sí, les comento por qué. Resulta que ustedes adquieren un bien inmueble, firman la minuta de transferencia. Esa minuta tiene que ser para el inicio del trámite de cambio de nombre, visada en la alcaldía. Ya tiene que ser producto de visación en la alcaldía. ¿Qué es la visación de una minuta o de un documento de transferencia? Es la revisión de la parte legal y de la parte técnica del inmueble que se está transfiriendo. Por eso es que en el pequeño trámite de la visación, dependiendo de cómo está organizada cada comuna, a veces empieza el abogado a revisar la parte legal. Les pide la minuta de transferencia, perfecto, debidamente firmado por ambas partes, vendedor-comprador. Seguidamente les pide el folio real más el título, la escritura pública de propiedad del anterior dueño del vendedor. Les va a pedir el registro catastral y les va a pedir a mayor abundamiento los últimos 5 impuestos pagados. ¿Qué es lo que revisa el asesor legal de la comuna donde se va a visar esta minuta? Va a revisar que el vendedor, los datos del vendedor, se encuentren en el último asiento del folio real, es decir, en el asiento vigente actual, que lo vamos a ver enseguida.
Va a revisar desde la fotocopia de su carnet, porque los datos tienen que estar tal cual están en su cédula de identidad, y las va a comparar con la minuta. Número, lugar donde ha sido expedido, estado civil, ocupación, dirección, por un lado. Va a revisar y va a comparar con el título del vendedor y los datos en el folio real, y además que estos datos del inmueble coincidan en la parte legal del registro catastral. Si todo está bien, el abogado de la comuna o de la casa comunal, de la subalcaldía, como le llamen, va a sellar como visto bueno de que de la parte legal de ese inmueble que se está transfiriendo está correcto. Hecho esto, esa documentación va a pasar a lo de un arquitecto, quien es el encargado de revisar la parte técnica. Fuera de esa misma documentación, el arquitecto va a solicitar el plano de lote, el registro catastral también, de pronto la resolución municipal o la resolución técnica o administrativa de aprobación del plano de lote, donde va a revisar la ubicación, zona, calle, manzano, distrito, subdistrito, predio, número de predio, va a revisar la extensión superficial del inmueble que coincida con la extensión que está en el folio real, la extensión en la minuta de transferencia, la extensión en el plano y en el registro catastral, además de que sea la misma extensión superficial en el impuesto que se paga anualmente. Va a revisar los datos de colindancia, ¿sí? ¿Quiénes son los colindantes? Los vecinos, quiere decir, y si todo está bien y coincide con todo, también va a sellar y le va a dar su visto bueno. Se paga un valorado de visación, creo que es de 95 bolivianos, y con eso liberan la minuta de transferencia y les indican que se pueden ir a la dirección de recaudaciones en la Plazuela Colón para que les puedan calcular el impuesto a la transferencia, ¿no? El 3% sobre el valor de la minuta. Revisan registros en sistemas, si todo está bien, pues hay un sello largo que le ponen, sacan la proforma del impuesto a la transferencia, les piden que ya pueden cancelar, y ahí termina el trámite, digamos, ante la alcaldía con la cancelación del impuesto a la transferencia, cualquiera de las ventanillas bancarias o en cualquier banco, ¿cierto? Y esa documentación está lista para ser llevada al notario. ¿Qué se deja en el notario? Se deja la minuta de transferencia debidamente visada, más el original del comprobante de pago del impuesto a la transferencia. El notario va a copiar literalmente, va a protocolizar esa minuta literalmente desde el contenido del documento de transferencia y el contenido del comprobante de pago de impuesto a la transferencia. Ya va a protocolizar y les va a entregar una escritura pública en documentos notariales con carátula notarial. Una vez entregado ese documento, además de documentación que la misma alcaldía ha revisado, como el registro catastral, el plano, los últimos 5 impuestos y todo lo demás, está listo para presentarse a derechos reales. ¿Listo? Esa documentación es presentada a derechos reales, ¿ya? Y derechos reales registra al nuevo propietario, al comprador. Registra. Se emite un folio real, que más adelante vamos a ver, el folio real del inmueble, con un nuevo asiento. Si el vendedor estaba en el asiento A2, el nuevo comprador, que se va a transformar en actual propietario, va a ocupar el asiento A3. Y ahí se van a consignar todos los datos de transferencia. Una vez que Derechos Reales emite, una vez que registra e inscribe al nuevo comprador como nuevo propietario, es cierto lo que Marcelo dice. Esa documentación debe ir a la alcaldía con un trámite que se llama registro catastral. ¿Por qué?
Porque en el folio real ha nacido con la nueva inscripción del nuevo propietario un nuevo asiento, el asiento A3 como ejemplo que lo vamos a ver. Entonces, ese inmueble debe tener un registro catastral por el asiento A3. ¿Por qué? Porque en el asiento A3 está el nuevo propietario registrado. Y el registro catastral es un formulario de color rosado que dice registro catastral con todos los datos del inmueble, además del vendedor y del comprador como nuevo propietario. Es un trámite de un mes, si mal no recuerdo. Una vez que recibe el registro catastral, el nombre del nuevo propietario debe ser cambiado en el sistema, además de los impuestos. La nueva boleta de impuesto tiene que salir a nombre del nuevo propietario. Aunque dicho sea de paso, el momento que ya uno hace visar y va a la plazuela Colón donde está recaudaciones, para poder pagar el impuesto a la transferencia, ya les registran al comprador en esa calidad y supuestamente nuevo propietario. Las proformas que ya salen para pagar el impuesto a la transferencia y todo lo demás, ya salen con el nombre del comprador. Pero, ¿por qué volvemos a hacer el trámite de registro catastral? Porque necesitamos que Derechos Reales publicite que el comprador es el nuevo propietario. Y por tanto, ante la existencia de un nuevo asiento, debe existir un registro catastral. Los registros catastrales se hacen por asientos. Por eso es necesario volver a presentar a la alcaldía dentro del trámite que se llama inscripción catastral o registro catastral, es lo mismo. Entonces la alcaldía inscribe, se cambia en el sistema el nombre del nuevo propietario que está en el folio real que ha salido de Derechos Reales, para que también en los impuestos se pueda cambiar en el sistema el nombre de ese nuevo propietario. Por eso es importante que se haga ese trámite. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más para continuar? Doctor, una consultita. Para hacer la visación, en lo cual ahora se está haciendo en la Plaza Colón, en recaudaciones, Sí. los requisitos, ¿eso usted nos va a indicar o a medida que va a ir pasando las clases? La documentación que tenemos que llevar. Les puedo indicar, no es parte del plan global el tema de trámites, pero no hay problema. Podemos ir aditamentando a los temas que tenemos por avanzar, como este que estamos haciéndolo, podemos aditamentar cuáles son los requisitos. ¿Listo? No hay problema. ¿Está bien? Cualquier duda que tengan en ese sentido, no hay problema, chicos, pregunten, porque eso les va a ayudar a ubicarse para cuando tengan hasta en casa alguna consulta entre amigos, entre familia, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, ¿ya? ¿Qué es importante que conozcamos ahora? Lo estuvimos haciendo en la anterior clase. Este número, este código, si vale el término, esta matrícula en derechos reales, viene a ser, les había dicho, como el número de cédula de identidad que nosotros las personas tenemos, ¿cierto? Cuando vamos a realizar algún acto jurídico, debemos presentar nuestra cédula de identidad, que es el documento de identificación de nuestras personas y que tiene un número, el número de cédula, ¿ya? La matrícula de derechos reales viene a ser el número de identificación del inmueble. Les había dicho que no puede ser ni más ni menos, lleva 13 dígitos a nivel nacional, por favor, separados por un punto, un primer código suelto, después dos, otro suelto, después dos, y finalmente vienen los otros 7 números que sumados a los primeros 6 son 13, ¿ya? No puede faltar ni un solo dígito, ¿ya? Ni un solo dígito, no puede ser 12 ni puede ser 14, son reconocidos a nivel nacional 13 dígitos.
Estos dígitos no solamente son una serie de numeraciones o de números. Fíjense en la imagen, el primer número de izquierda a derecha identifica el departamento. Cochabamba tiene por dígito, el primer dígito, 3. Santa Cruz tiene otro número, si mal no recuerdo es el 8. Y así cada departamento tiene un primer dígito distinto. Después del punto, los otros dos dígitos identifican a la provincia. El otro dígito suelto identifica la sección, los otros cantón y los otros 7 números identifican el inmueble, número de inmueble. Cada uno, cada matrícula es distinto a cualquier otra, debe ser distinto. Entonces, viene esta matrícula a significar y ser como el número de cédula de identidad del inmueble. Es su número. ¿Ok? Bien, no vamos a olvidar, como vimos la anterior clase, el tema, ¿sí? La anterior clase, el tema, que aquí está, por ejemplo, fíjense, ¿no? Una matrícula con, a ver, voy a llevar esto un poco más al canto ahí. Una matrícula empezando con 8. Fíjense, 8 había sido del Beni. 8, departamento. 01, provincia cercana. El 1, registrado con el... Este es el número del inmueble, lo que estoy sombreando, ¿cierto? Sección primera, Cantón San Pedro, eso está registrado en el sistema informático. Y como les decía, en cada departamento del país varía el inicio. 7, 6, entonces de Santa Cruz debe ser 7, si mal no recuerdo. Pero bueno. Pero no se van a asustar si alguna vez revisando un folio real, ¿ya? O una documentación de inmueble, no encuentran el folio real que es este que estamos viendo en este momento. Fíjense, aquí está la matrícula, ¿no? De que aquí dice donde está el cursor, matrícula, ¿ya? Pero resulta que cuando pongan en consideración o a su conocimiento alguna documentación de un inmueble, puede que no tenga este folio real. Este es el folio real en su conjunto. ¿Esto qué va a querer decir? Que ese inmueble, que con seguridad va a ser antiguo, ¿no? Va a ser antiguo, aún no ha sido matriculado, aún no tiene esta matrícula, esta que ustedes ven aquí. Porque el folio real, si mal no recuerdo, emerge en Bolivia el año 99-2000. Se empiezan a matricular los inmuebles. Lo que quiere decir que inmuebles más antiguos, registrados el 90, el 80, el 70, el 60, el 50, de pronto no todos están matriculados. ¿Qué van a buscar? Lo que se conoce como fojas y partida. Generalmente los documentos antiguos, en la primera hoja, después de la carátula, llevan un sello de forma horizontal, llenado a pulso. Ahí dice registrado a fojas tanto, partida tanto, del libro primero de propiedad del departamento de Cochabamba y la fecha y la firma del responsable. Si ustedes pueden advertir acá donde está el cursor, se fijan que hay una L, PP, PBP 0510 F482 A 1988. ¿Pueden observar? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya. Y aquí abajito donde está el cursor, ¿qué dice? Antecedente dominial, antecedente de dominio. Este dato que ven aquí, esa P significa partida. Partida número 0510. Esta F significa fojas 0482 y esta A significa el año 1988. Libro primero de propiedad, ¿sí? Beni, registrado bajo la partida 0510 a foja 0482 del año 1988.
Ese es el antecedente de dominio. Se registró porque conforme vimos la evolución de derechos reales, antes se registraba a pulso, conforme vimos la teoría, a mano, en libros, libros de propiedad, libros de gravámenes, ¿cierto? Entonces, cuando llega la informatización del registro de derechos reales, sale este folio real y sale esta matrícula. A cada inmueble se le otorga una matrícula, pero su antecedente de registro es este. Ya, es este de aquí, donde dice antecedente dominial y el dato. Partida 0510, fojas 482. ¿Qué quiere decir? Que esta matrícula ha nacido de este antecedente de dominio, de este libro, de este registro en libro. Eso quiere decir. ¿Estamos? Entonces, uno coteja y revisa. Cuando le dan una documentación que no tiene folio real, hay que revisar el título de propiedad, porque con seguridad estos datos van a estar a mano, con un sello que se llena a mano, ¿ya? Cuando el título de propiedad, que está registrado lógicamente en este libro, en esta partida, en estas hojas, se matricula, derechos reales le otorga esta matrícula que ustedes ven acá. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dígitos. 13 dígitos. No puede ser más ni puede ser menos. ¿Estamos? Este es un folio real que nos va a brindar la información pormenorizada y detallada, ¿sí?, de todas las características del derecho propietario de un inmueble. ¿Qué datos consigna, chicos? Impreso el 1 de diciembre del 2000 a horas 14:57 con 11 segundos. No hay mucho problema. Este dato puede estar en la parte inferior, como alguna vez puede estar acá por el timbre. Catastro, está vacío, no hay un número de registro catastral. Segundo, veamos, a ver, la descripción del inmueble. Fíjense el cursor, háganme un seguimiento con el cursor. La ubicación de este inmueble había estado en la zona Linde. La designación según título es un lote de terreno. La superficie, 1000 metros cuadrados. Medidas, NSC, ¿qué significa? No se conoce, quiere decir esa abreviación. Ya, no se conoce. Linderos o límites o colindancias, es lo mismo. Al norte, con la propiedad de la cooperativa Asunción. Al este, con herederos de Indalicio Flores. Al sur, con vendedores. Al oeste, con un camino vecinal. Lógicamente, este es un folio del año 2000. ¿Sí? Vamos a ver en un documental de refuerzo. El nuevo folio es de color verde actualmente y que ahora exigen que lleve todos los datos completitos. Miren ustedes, si ven acá, ubicación dice zona Linde, no dice manzano número tantos, lote número tantos, no dice calle, en qué calle está con número tantos, no dice distrito, subdistrito ni predio. Faltan datos que complementar, pero que es entonces no sea así. Les explico después por qué. Un aspecto importante que quiero que conozcan es este. Fíjense, el folio real tiene 3 columnas. La columna A, que refleja el título propietario, los datos del propietario, de propiedad, y se maneja por asientos. Fíjense acá, asiento número 0. ¿Quiénes eran los propietarios? Juan Pérez Pérez, Perico de los Palotes. Estos señores han vendido a Humberto Mamani, Carlos Colque Castro. Por tanto, se ha generado el asiento número 1. Y como son 2 propietarios, cada uno había tenido al 50%. Aquí está medios. Humberto Mamani, fíjense aquí los datos personales. Casado, ¿sí? Labores, después que dice, NUPS quiere decir casado, labores de casa o labores domésticas, es decir, fecha de nacimiento el 24 de abril del 55 y el documento de identificación de don Humberto Mamani había sido el famoso RUN. Para los que no conocían el RUN, era el registro único
nacional de las personas, un carnetcito tipo carnet de identidad, que ya no existe. Don Carlos Colque Castro, el otro comprador y nuevo propietario, casado. Igual debe ser labores de casa, nacimiento el 19 de mayo del 47, con su número tantos. ¿Bajo qué modalidad son propietarios? Fíjense, compraventa. La escritura pública 37 del 17 de julio del 87, en la notaría del doctor Oscar Zambrana Tiquipaya, presentado, esto es muy importante, fíjense, presentado con el formulario número 10-1874 el 28 de marzo de 1988 a horas 14:55:00 y las iniciales del funcionario que ha registrado. ¿Por qué esta fecha de acá es tan importante? Porque si ocurriera lo que nos preguntaba Patricia hace un momento, una fracción de segundos puede mandar quién tiene privilegio para reconocérsele como propietario. Si el 28 de marzo del 88, a horas 14:55, con 10 segundos, se hubiera inscrito otra transferencia de este mismo inmueble, va a tener privilegio de reconocimiento quien primero lo ha registrado. Por eso se establece de forma minuciosa hora, minutos y segundos. Si don Ramiro Encinas hubiera registrado este mismo inmueble a las 14:55 con 10 segundos, después de estos dos señores, Humberto Mamán y Carlos Colque, ¿cuál de los dos tendría que tener preferencia? El primero, Liz, el de las 14:55:00, porque lo ha registrado antes, aunque sea 10 segundos antes. Exactamente. Por eso es importantísimo revisar estos detalles. Yo he perdido el título de propiedad. Se ha perdido, don Humberto y don Carlos lo han perdido. Pero tienen el registro en derechos reales. Pueden sacar este documento. Y en este documento está con qué escritura pública, número, de qué fecha y ante qué notaría. Este dato les da toda la facultad para poder acudir a la notaría, sea quien sea el notario actual, y pedir un segundo testimonio de esta escritura con la que han comprado este lote. ¿Se dan cuenta? El folio real guarda una información bastante completa, bastante completa. La columna A, entonces, es la columna donde se registra el derecho propietario, chicos, el derecho propietario. La columna B es la columna de los gravámenes y restricciones. Acá se registran hipotecas, se registran prendas, que puede ser, si es un mueble sujeto a registro sin desplazamiento, como hemos visto, anticréticos, usufructos, servidumbres, embargos, anotaciones, todo lo que tenga y signifique gravámenes o restricción, absolutamente. ¿Ya? Y se maneja también por asientos. Miren, aquí hay una hipoteca en el asiento 1, B1, acá se maneja A1, A2, A3, A4, A5, A6. En la columna B se va a manejar por B, asiento B1, había sido una hipoteca por $10,000 a favor de la Cooperativa de Servicios Cruz Limitada, según escritura pública número tantos, ante notaría tantos, y está registrado el 5 de julio del 96 a las 9:52:00. ¿Por qué también es importante el registro con horas, minutos y segundos de las hipotecas o cualquier gravamen? Porque cuando veamos o vean ustedes Derecho Civil 3, obligaciones, cuando un acreedor ejecuta la deuda a un deudor que ha incumplido con pagar y lo ha registrado en derechos reales, por decirles, asiento A, B1, aquí hay otra deuda, otra hipoteca, otro usufructo, lo que sea, tiene preferencia para pagarle al que primero ha registrado su hipoteca. Eso genera el derecho de preferencia. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué lleva el sello cancelado?
Porque esta obligación de $10.000, fíjense, ha sido cancelada en la columna C, que es de cancelaciones. ¿Se dan cuenta? Ha sido cancelada aquí. Y se maneja asiento C1, cancelación. ¿Dónde me doy cuenta para saber si ha sido cancelada este asiento? Si ustedes ven acá, ¿sí? Si ustedes ven acá, dice presentado según formulario número 102035. ¿Se dan cuenta? Aquí abajito donde está el cursor. Cancelado la deuda número 102035 del 5 de julio del 96. ¿Se dan cuenta? Aquí en el C. ¿Con qué documento ha sido cancelado? También con una escritura pública, conforme vimos la hipoteca, ¿se acuerdan? Esta es una hipoteca voluntaria. Se cancela también de manera voluntaria. Si fuera una judicial, aquí diría no escritura pública, diría por orden del juzgado número tantos dentro del proceso ejecutivo. No, esta es una deuda que la cooperativa lo ha inscrito, lo ha hipotecado, y una vez que ha sido pagado, pues se ha cancelado. Aquí está, mire, el número, según escritura número tantos, ante la notario tantos, y presentado en fecha tantos. Por eso es que, habiendo esta hipoteca y habiendo sido cancelada, aquí se refleja sin gravámenes, está libre. ¿Ok? Estas tres columnas son de conocimiento importantísimo para los abogados. La fecha, las horas, minutos y segundos son vitales. Pueden significar el éxito de un proceso o la hecatombe de un proceso. Ya pueden significar. Por eso es importante que conozcamos de manera muy detallada. Hemos hablado sobre todos los derechos reales, hemos hablado de propiedad, de posesión, hemos hablado de usufructo, hemos hablado de copropiedad, de propiedad horizontal. Si esto fuera una propiedad horizontal, un condominio, aquí se va a reflejar, aquí en los datos. PH, propiedad horizontal, edificio Las Retamas, superficie por cada departamento va a tener su folio real. Y en el antecedente dominial va a tener el dato madre o la matrícula madre, le llamamos. ¿Listo? A ver, estamos llegando al final de la primera sesión, chicos. Denme 2 segundos y les vuelvo a pasar el link, ¿les parece? Y cualquier pregunta, por favor, pregunten, cualquier duda. ¿Listo? Enseguida les paso el nuevo link entonces. ¿De acuerdo? ¿Ok?